un cataclismo que afecta todo, un protagonista que es la mezcla perfecta entre Rick Sánchez, este tipo, y la personalidad desquiciada de Ren y Stimpy, una especie de gemas al estilo de Steven Universe, y un compañero que honestamente debe oler a hotcakes. Incluso tiene un capítulo donde miran Digital Circus. Dios, la mismísima Goosework recomendó esta serie. De esta peculiar y caótica combinación nace Monkey Wrench, una serie indie animada creada por Joshua y Ashley Palmer, que merece más reconocimiento del que tiene sin duda. Pero antes de conocer a nuestros protagonistas, comencemos por el inicio. Antes de que existiera la vida tal y como la conocen, hubo un inmenso destello blanco, acompañado por los colores primarios, rojo, azul y amarillo. Juntos pintaron el inicio de la galaxia, dando nacimiento a sus hijos en cada planeta iluminado por ellos, pero el mayor de sus hijos, los terrícolas, es decir, nosotros los humanos, se volvió arrogante. No podían conformarse con el estatus de vida ya creado, querían algo más. Eran los únicos portadores de los tres colores primarios. Buscaron más formas de crear un nuevo ídolo, un nuevo color, una nueva forma de vida. Pero el experimento resultó terriblemente mal. Múltiples especies fueron atacadas por este cataclismo. Las que tuvieron la suerte de no morir fueron corrompidas por este extraño y nuevo color verde, quedando irreconocibles, retorcidas y perdiendo todo rastro de lo que alguna vez fueron. Para asegurar que un error de esta magnitud no sucediera otra vez, se formó la Liga de los Mundos Alineados. Con este peso sobre el universo, la serie arranca presentándonos a una sicaria felina. Su jefe le avisa que el botín principal es una caja misteriosa que tendrá que recuperar más adelante. El siguiente contrato es por otra ave igual de poderosa y a sus guardaespaldas, introduciéndonos a los verdaderos protagonistas. Es aquí cuando conocemos a Strike Sánchez, un mercenario sarcástico, y a su compañero, Bulldog Browns, o Bibbs para los amigos. Los emboscan cuando están a punto de dejar al ave, dejándolos a todos helados con la aparente existencia de que el Ghost Egg es real. Resulta que la madre del ave era la mismísima reina Poto, y él es su sucesor, un príncipe que huía de sus responsabilidades. Tras una discusión para aceptar el trono, las últimas palabras de su madre lo hacen cambiar de opinión. Al final, Kara termina reclamando la recompensa, mientras Strike se lamenta por no haber podido cobrar antes. El episodio cierra dejándonos una semilla para el futuro, una extraña caja que llega a manos de unos empleados, quienes, aterrorizados por los rumores de que esa caja está maldita, deciden dejar el problema al siguiente turno. En el segundo capítulo nos sumergimos un poco más en el pasado de Strike, con una nueva misión asignada: reunir a las criaturas de un planeta que está a punto de desaparecer. Strike tiene una conexión innegable con la cultura terrestre, específicamente con raíces mexicanas. Su facilidad con el español nos da a entender que es su primera lengua, y tiene una fascinación obsesiva por cosas como la pizza y las caricaturas. De hecho, no hay un solo capítulo donde no suelte una frase en español. Hey, gatita, hold on. And thanks to me, the bucket is muy hermosa. Está bien, bebé. How much to save your culo? Strike. Órale, no me toques, idiota. No mames. Volviendo a la misión, la dupla se adentra en una cueva. Es en esta cueva donde conocen a los Light-Up, unas pequeñas y adorables criaturas de roca. Son seres alegres y sumamente inocentes. Su realeza, a la que Strike no tarda en llamar Punty, lo recibe agresivo, creyendo que vienen de parte del sol deslumbrante para lastimarlos. Los lindos Light-Up quedan fascinados con la tecnología de Strike, específicamente con su gema de cristal, que funciona como un espacio de bolsillo, algo que no habíamos visto en ningún otro personaje. La inocencia de los Light-Up llega a tal punto en que creen que Strike es el portador del cristal madre, una profecía que dicta que él será su salvador. Confiado ciega y emocionalmente en sus supuestos héroes, la colonia entera entra en la caja de transporte. Punty incluso le pide a Strike mantenerse a su lado, admirando su liderazgo. Al llegar con el cliente para entregar el cargo, la cruda realidad los golpea. Al notar que algo anda mal, nuestros mercenarios entienden que ella nunca quiso salvarlos de la extinción, quería masacrarlos para aprovechar sus recursos solamente. Y entonces, frente a los ojos de Punty, la clienta rompe la caja como si fuera un cascarón y tritura toda su especie frente a él. Al parecer, ella era el sol deslumbrante del que Punty hablaba, pero Punty decide actuar, decide tomar todo ese dolor y convertirlo en valentía. Se ofrece a sí mismo para hacer la espada de Strike y vengar a su especie, entregando a la criminal a las autoridades y a un Punty traumatizado por todo lo que pasó. El capítulo termina atando cabos con el episodio anterior. La pareja de empleados asustados en el segundo capítulo les pide a los Monkey Wrench que transporten la caja maldita por ellos. Este episodio casi me quiebra por completo. Iniciamos de vuelta en el bucket. Mientras Strike maneja la nave con un pie y ve el bandito tranquilamente, Bibbs está pasando por una silenciosa crisis existencial. Se pregunta si de verdad están hechos para esta vida. ¿Vale la pena sacrificar tanto por ser mercenarios? Podemos empezar a asumir que ambos huyeron de sus responsabilidades para esconderse en ese trabajo. Mientras ambos discuten, reciben una señal de auxilio. Es Scratch. Lo extorsiona para que le perdonen una deuda a cambio de salvarlo. Strike ahuyenta la nave a tiros y sube a los gatos a bordo. Es aquí donde Scratch nos cuenta el lore de estas criaturas. Nos explica que los atacantes son los Agari, una raza que solía ser próspera y feliz hasta que la radiación del cataclismo provocado por los terrícolas los corrompió, convirtiéndolos en entes vacíos que esparcen el color verde con todo lo que tocan. Scratch lo cuenta haciéndose la víctima, dando a entender que lo atacaron de la nada. Mientras Strike y Scratch negocian, Bibbs se aísla, toma la guitarra y comienza a tocar. Hundido en sus pensamientos, nota que su brazo no le responde
responde como debería y además parece tener un continuo dolor de cabeza que no lo deja en paz. Al afinar sus notas, logra comunicarse con una voz del otro lado. La entidad al otro lado le dice que Vips no parece ser ellos, que es a quien realmente está buscando, haciéndose llamar nosotros. Ella charla con Vips con una inocencia genuina, como un niño descubriendo el mundo, preguntando qué es un mercenario o qué es el dinero. Esta le explica que nosotros y ellos eran uno solo. Escaparon juntos del color verde en busca de un propósito, hasta que ellos fue arrebatado por culpa de uno de los separados, haciendo referencia a Scratch. Es entonces cuando Vips comprende las cosas. Scratch no les dijo toda la verdad. Simultáneamente, Strike, llevado por su avaricia, busca entre los artículos terrestres de Scratch para ver qué puede robar. Mientras forcejea con él, Scratch encuentra el premio gordo. Él se intenta guardar un fragmento biológico de uno de los Sagari, pero en medio de la discusión peleando ese objeto, termina absorbiendo la energía misteriosa de la caja que transportan, mutando cada vez más hasta convertirse en un grotesco monstruo que ataca e infecta a la nave entera. Intenta dirigirle a un viaje suicida directo al sol. Mientras esto sucede, el gato confiesa toda la verdad. No fue un ataque provocado. Scratch encontró a los Sagari explorando en una nave per cataclismo a la que él se internó a explorar. Ellos intentaron comunicarse con él mediante señales de audio, pero Scratch, asustado e incómodo por lo desconocido, disparó un tiro de advertencia que terminó haciendo pedazos a uno de ellos. Huyó de la escena llevándose un fragmento de su víctima, dejando a la compañera sobreviviente pelada, rota y con un único deseo: recuperar la mitad que le arrancaron. Vips vuelve a tomar la guitarra, logra contactar nuevamente con nosotros, quien en un acto de amor se adhiera a la nave y les pide que abran las compuertas para que les pueda ayudar. Logra separar al monstruo verde del resto del bucket, salvando a la tripulación, pero hay un problema: su compañero está demasiado infectado y no parece volver a sí mismo. Nosotros le confiesa a Vips que ellos comienzan a sonar cada vez más verde, siente que la conexión se apaga, que ya no son uno mismo. Intenta darle la mano, deseando que la reconozca solo por un momento y que vuelva. No está dispuesto a soltarlo. ¿Por qué lo haría? Se formaron juntos, sobrevivieron al cataclismo juntos y salieron del verde juntos. Prefiere ser consumida por el sol junto a la persona que más ama antes que vivir en un universo sin él, pero Vips no está dispuesto a dejar que esto pase. Con la ayuda de Strike logran separarla a la fuerza de la identidad corrompida, salvándole la vida, pero forzándola a una despedida dolorosa. Tras el caos, Scratch es obligado a disculparse. Nosotros igual se intenta disculpar al haber actuado así, rota de dolor. Admite tener pánico al cambio y a lo desconocido. No sabe cómo existir siendo solo una mitad. Él lo entiende a la perfección. Él también ha tenido ese tipo de despedidas. Le asegura a nosotros que, aunque el dolor es abrumador ahora, ella con el tiempo encontrará su propio camino. Un camino que él mismo apenas está descubriendo. A pesar de lo triste y dolorosa que es la historia de nosotros y ellos, el mensaje que transmite es vital. Hay cosas que, por más que nos duelan, no podemos cambiar. Su compañero ya estaba fuera de sí. No respondía al de antes. La estaba arrastrándose a su propio fin. La estaba destruyendo, y aún así ella se negaba a abandonarlo. Desengancharse de alguien tan importante no es sencillo. Los cambios llegan cuando menos lo esperas, pero Vips nos da una linda lección sobre la madurez. A veces el acto de amor más grande y necesario que puedes hacer por ti mismo y por la otra persona es aprender a soltar cuando más se necesita. Por un accidente en el camino, el equipo tiene que detenerse al parecer, presentándole el peor vicio de Strike, y honestamente el mío también, el casino. Pero Vips no confía en él, ante alguien como Strike, que tiene problemas con el juego. Aún así, Strike logra convencerlo haciendo un pacto con el meñique. Mientras Strike se va a jugar, Vips explora el lugar y se topa con un hombre enorme que parece reconocerlo y parece ser de su misma raza, un walriniano puro, pero físicamente son opuestos. A pesar de que Vips sea grande, este tipo es aún más grande y tiene unos colmillos gigantescos que recuerdan a los de una morsa, lo cual incomoda profundamente a Vips. Es una parte de su vida que claramente no quiere recordar. Como era de esperarse, se acaba todo el dinero de la tarjeta que Vips le confió y termina ahogando sus penas en un bar. Mientras tanto, Vips intenta arreglar su brazo mecánico dañado y la duda explota cuando intenta pagar sus refacciones. Descubre que su tarjeta está bloqueada. Strike los dejó en bancarrota. Sin saber qué hacer, su corpulento familiar termina pagando por él, pero con la condición de que salgan a cenar, dejando claro que ahora le debe una. Regresando al hablar con Strike, quien está charlando con un esqueleto bajo los efectos del alcohol. Este es uno de los momentos más vulnerables de Strike. Confiesa que probablemente si se conociera a sí mismo, ni siquiera se caería bien. Él sabe cómo lo ven los demás. Alguien sin empatía, con un alma egoísta, que siempre predomina en los momentos clave. Se da asco a sí mismo, sabe que no sería su propio amigo y siente que le falla a Vips. Su introspección es interrumpida por Jawbone, un pirata espacial infectado con la materia verde. Durante la pelea, Strike nota una medalla que el pirata lleva consigo, la cual parece tener un valor personal inmenso
inmenso para él, desatando un caos que termina con todos arrestados por las fuerzas de Lao. Simultáneamente, Vips está en su tensa cena, pero su paciencia tiene un límite. Cuando el gigante intenta retenerlo a la fuerza, Vips lanza el primer golpe, desatando una brutal pelea contra el fantasma de lo que su familia siempre quiso que fuera. Ya en la sala de interrogatorios, por fin se nos confirman los datos oficiales de Strike: nombre, Strike Sánchez, edad, 20 y tantos, especie, desconocida, estado, el último de su especie. Él y Punti comparten esta misma tragedia. Durante el interrogatorio, descubrimos que el oficial de Lao que lo atrapó en realidad es un aliado de Discohead, una alienígena cambiaformas que está de su lado. Además se nos da un pequeño vistazo al agente K, un ser perturbador con apariencia de papel humanoide. Strike solo quiere largarse al estar tan confundido, pero le avisan que alguien le prepara un baile privado para él. La gatita sicaria viene sediente de venganza, no solo porque Strike le rompió la máscara en el primer episodio, sino porque el video donde la enreda con cinta se volvió viral y ahora no le paran de hacer memes en toda la galaxia. Strike intenta razonar con ella, pero ella no está dispuesta a escucharlo. Pero Vips y su familiar atraviesan el muro en plena pelea, interrumpiendo el momento. En medio de la persecución, Kara paraliza a la gigante Morsa y encierra a los Monkey Grange, pero la salvación de estos termina siendo Tiny, una fiel fan de Kara que le interrumpe porque quiere que termine su tatuaje en el pecho. Vips confronta a Strike por haber vaciado la tarjeta. Strike intenta evadir el tema, lanzando disculpas a medias y excusándose con que solo quería ayudar, pero Vips simplemente ya no confía en él. Entiende que Strike no tuvo mala intención en realidad, pero también entiende que Strike nunca cambia. Le ha dado demasiadas oportunidades y en este punto, Vips siente que no son un equipo. El capítulo termina con ambos fracturados como equipo, yendo a buscar la caja que Yabu les robó. El último capítulo disponible hasta la fecha nos recibe con un golpe de realidad. La comandante Tessery intenta consolar a Punti, completamente traumatizado tras el genocidio de su especie. Le pregunta su nombre, pero él parece estar muy enfadado y no querer hablar. Al final, él responde que se llama Punti. Curiosamente, él no se llamaba Punti, pero Strike lo bautizó así. Le hace las mismas promesas vacías que muy probablemente la organización le hizo a Strike en su momento, prometiéndole que hará lo mejor que puedan y que confíe en ellos, dejando a un Punti roto, sin saber cuál es su camino. Strike y Vips corren contra el reloj para entregar la caja maldita, pero al llegar, la atmósfera cambia. Strike, quien suele ser arrogante y egoísta, de repente se apaga, está disociado. El simple hecho de pisar ese lugar le trae fantasmas que no quiere enfrentar, y esos fantasmas lo alcanzan cuando la comandante Tessery intercepta la caja. Frente a todos, lo humilla, le reclama su deserción, desactiva su tecnología y lo despoja de su traje, programando la cirugía para que el traje le sea desprendido. Los escáneres médicos arrojan un diagnóstico triste para Vips. Tiene un tumor cerebral grave e inoperable. El tiempo se le acaba. Antes de la cirugía, Strike le pregunta a Vips si lo verá en el bucket, a lo que Vips simplemente le responde que no. Meet you back at the bucket. Right? No. Un detalle curioso en esta parte es la publicidad detrás de ambos. Esta no está ahí por cualquier cosa. Nada que se encuentra en esta serie está ahí porque sí. Está ahí porque representa una cosa de cada uno. En Vips representa esa señal que tanto esperaba para poder salirse de ser mercenario. Por otro lado, Strike está detrás de una publicidad para volverse soldados de Lao. Luego muestran cómo funciona la cirugía con el traje y finalmente muestran un mensaje en el que pone que crear vida artificial es el mayor pecado de la galaxia. Cuando la enfermera le pregunta a Strike derrotado si lleva algo más consigo además del traje, él le responde con una voz vacía que es lo único que tiene. Sin ese rol de mercenario o ex soldado, Strike no es nadie, no tiene identidad. Esta se basa en cuánta utilidad puede generar él. Si no sirve para ser mercenario y no sirve para ser soldado, Strike simplemente no vale nada. Es cuando la cirugía es interrumpida por la llegada de Dolion. Él va en busca de la caja que Yaobun dejó ir, pero Strike, al ver esto, decide actuar por su cuenta, recibiendo con sorpresa a Strike, mostrando que aparentemente lo conoce de algún sitio. Además, el parecido entre ambos es innegable. Hasta la wiki confirma que algo tienen que ver estos dos, pero este descubrimiento es interrumpido por Tessery, quien lo rodea y lo llama por su nombre completo. Dolion mató a la Crow. Dolion se burla de ella, mencionando que es la mascota de Rojo y que siempre ha sido una simple marioneta, dictando que el plan de Dolion es recrear un segundo cataclismo. Se escapa con una frecuencia que aturde a todos y a punto de llevarse Strike, él logra liberarse. A pesar de que Tessery le pide que no interfiera, él siente que puede ayudar y arreglar algo por primera vez en su vida. Vips, sabiendo que su vida se apaga, quiere hacer una última cosa que valga la pena. Vio a un guardia sospechoso secuestrando a Punti y quiere rescatarlo. Le ruega a Strike para que lo ayude, pero Strike está cegado, solo piensa en recuperar la caja para demostrarle a Tessery y a sí mismo que no es un inútil. Y cuando Vips le recuerda que Punti es solo un niño y que está completamente solo, Strike suelta la frase más egoísta y dolorosa de toda la serie. I said there was one left. So what? So what? Shrike, he's all alone. Then you should get used to it!
es él proyectando su propio trauma. Es su forma retorcida de decir que si él tuvo que sobrevivir a la soledad sin nadie, los demás también deberían hacerlo, mostrando un poco de cómo se siente al ser el único de su especie. Aunque sus acciones son por un bien mayor, él no lo hace por esto, lo hace para alimentar esa voz que siempre lo atormenta con sus malas decisiones, no porque quiera hacerse el héroe. Strike es más complicado que eso. Queda claro cuando vuelve a repetir que esta vez puede arreglarlo. Stop! This won't work! I can make this right! Pero este escapa teletransportándose segundos antes, arrastrando a Strike a Bibbs, contagiándose un poco con lo verde en el proceso. Y es en el viaje a través de esa grieta espacial, donde la serie nos sumerge en la psique de Strike. Vemos un sueño, quizás un recuerdo reprimido. Strike, aparentemente en una playa familiar para él, mientras mira el dedo de su promesa con Bibbs, él arroja una gema corrupta al agua, corrompiendo el océano, arrastrándolo consigo, mientras una dulce voz femenina le susurra que sea bueno. Por favor, pase lo que pase, tienes que ser bueno. Dejando la pista de que probablemente puede ser su madre, y entendiendo por qué la obsesión de Strike con ser bueno. On the other hand, tengo que ser bueno. Cuando finalmente despiertan, no están en cualquier lugar, están en las ruinas, aparentemente del planeta Tierra, el epicentro del cataclismo. Aquí tenemos que detenernos porque nada de esto fue al azar. Dolly menciona una frase que antes se decía a su especie: el que no arriesga, no gana, dejando claro que Dolly era humano, y con la llegada de Verde, su cuerpo mutó hasta el día de hoy, pareciendo que tiene una amplia edad. En un universo donde los humanos portaban los colores primarios, en los registros de Lao, la especie de Strike es desconocida. Si él tuviera antepasados, no sería de una especie desconocida. Todo apunta no solo a la verdad. Strike fue fabricado. Estuve leyendo un montón de teorías para conectarlas al final del video, pero al final hice mi propia teoría y estoy casi seguro de que podría ser real. Regresemos al capítulo 3, a la nave pre-cataclismo, donde Scratch atacó a los Sagari. Había un cuadro de 3 astronautas que toma Scratch, que no se alcanza a ver muy bien. Cuando Scratch por error daña a uno de los Sagari, este queda manchado con sus restos, tapando la foto. Uno de ellos tenía el rostro cubierto. Yo estoy casi seguro que ese astronauta que no se le ve el rostro es Dolion antes de corromperse, en su obsesión por crear nueva vida, por alcanzar la divinidad que desató el fin del mundo. Dolion mezcló ADN humano, tal vez con ADN de calamar alienígena, y un cristal amarillo infundido con el azul, dando nacimiento a la gema de Strike y dándole vida a este, un ser artificial, el peor pecado de la galaxia. Esa mujer del cuadro, la otra astronauta, muy probablemente fue la madre adoptiva de Strike, la que le enseñó el español, la que le heredó el amor por la cultura terrestre, la pizza y el bandito. Al darse cuenta del monstruo que Dolion se estaba convirtiendo y el peligro de sus experimentos, ella tomó la decisión más difícil: encapsular a Strike en una cápsula criogénica y enviarlo lejos para protegerlo. Eso explicaría cómo es que Strike tiene 20 y tantos, después de que pasaron 8 siglos de cataclismo. Por eso, tiene más sentido que Strike sea un fantasma buscando los ecos de un hogar del que recuerda muy poco. Esto se confirma todavía más cuando miramos el logo del traje de los astronautas, siendo idéntico a la medalla que robó de Jawbone. Y esto se confirma aún más cuando miramos los artes conceptuales de Dolion, notándolo con un pequeño moño, con el mismo logo de los astronautas. Ok, mientras editaba esto, y después de verme la serie ya completa, juntando los clips en edición, me di cuenta de varias cosas curiosas. Y como dije, mi teoría es que Strike sí es un experimento de la humanidad. Pero hay algo curioso que acabo de descubrir justo ahora. En el primer episodio hay muchos simbolismos detrás de los modos que cruzan. Si ves a detalle, cuando Kara se roba al ave, se pueden ver varias figuras haciendo alusión a rojo, azul y amarillo, llamándolos mentirosos constantemente por alguna razón. Y no sé cómo no me di cuenta de este póster. Justo cuando Kara los intercepta, se puede notar un cartel detrás de ella que muestra cómo se ve un terreno masculino y una terrana femenina. Información útil para que cuando se ve una de estos sea reportado inmediatamente. Podría quedarse solo en una curiosidad, pero como sabemos, el tema del color aquí es sumamente importante. Como ya mencionamos, Strike tiene sangre púrpura, y en este cartel se pueden notar ciertas manchas en los humanos, y nos damos cuenta que estos también tienen sangre púrpura, lo que podría significar que Strike es un humano pero tiene partes extraterrestres y no recuerda lo que pasó. No sabemos si todos los humanos sangran morado en realidad, pueden estar alterados genéticamente, o Strike sí puede ser un experimento. Como sea, este detalle solamente me generó más preguntas, pero me pareció muy interesante mencionarlo. Háganse un favor y vean Monkey Wrench, es gratis. Viendo los capítulos puedes apoyar, es de esas huellas independientes que merecen más reconocimiento del que tienen. Vayan y déjenle un comentario
comentario lindo a los creadores, porque el cuidado en cada frame y la calidad en cada capítulo se nota. Realmente vale la pena a pesar de no contar con el doblaje al español. Si le echas un ojo, coméntame qué te parece en los comentarios. Al final del día, si le quitas los colores y la llamativa acción, esta serie te golpea con algo mucho más profundo. Es una serie sobre lo aterrador, que es sentirse perdido y no tener una identidad propia. Por un lado ves a Vips lidiando con esta inseguridad aplastante de no ser lo que su familia esperaba, sintiéndose como una decepción constante, y del otro lado tienes a Strike, un tipo que carga con un enorme ego, pero que irónicamente, en el fondo tiene buenas intenciones. Él realmente intenta hacer las cosas bien, pero siempre parece tomar la peor decisión posible, y cada error que comete rompe un poco más la confianza de su equipo. Son personajes que pecan de ser humanos, cometen errores constantes mientras intentan desesperadamente encontrar su lugar en el universo.